Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar sobre el origen y desarrollo de los derechos humanos. Mi nombre es Karen Yureli Basilio Jiménez y mi equipo está conformado por García Peñalosa Madison, Puertos Pastor Valeria, Avilés López Daniela y Ariano Ramírez Arturo. Lo primero que les voy a hablar es sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades que todas las personas poseen por el simple hecho de ser humanas. Son universales, inalienables e indivisibles y buscan proteger la dignidad, la igualdad y la libertad de cada individuo. Los derechos humanos también pueden entenderse como límites al poder del Estado y como obligaciones que los gobiernos deben cumplir para garantizar el bienestar de la población. No solo protegen libertades individuales, sino que establecen responsabilidades para las autoridades, como prevenir abusos, sancionar violaciones y promover condiciones de vidas dignas. Además, forman parte del derecho internacional, lo que significa que los países adquieren compromisos ante la comunidad mundial para respetarlos. Eh, para comenzar, es importante entender que los derechos humanos no son privilegios ni beneficios que nos dé el gobierno, son derechos que tenemos desde que nacemos. Nadie necesita ganárselos, porque forman parte de nuestra condición humana. Cuando hablamos de dignidad, nos referimos al valor que tiene cada persona por el simple hecho de existir. Los derechos humanos existen para proteger esa dignidad. Por ejemplo, el derecho a la vida garantiza que nadie puede quitarnos la vida injustamente. El derecho a la educación nos permite desarrollarnos. El derecho a la libertad de expresión nos permite opinar sin miedo. Decimos que son universales porque aplican en todo el mundo. Son inalienables porque nadie puede quitarlos, ni siquiera el Estado, y son indivisibles porque no podemos elegir respetar unos sí y otros no. Todos están conectados. Por ejemplo, si una persona no tiene acceso a la educación, también se ve afectado su derecho al trabajo y a una vida digna. Como segundo pasamos a los antecedentes históricos. Desde la antigüedad existieron antecedentes importantes, como el Cilindro de Ciro, proclamado por Ciro el Grande, y la Carta Magna, que limitó el poder del rey en Inglaterra. Antes de que existiera el concepto moderno de derechos humanos, ya había intentos de regular la justicia y proteger ciertos grupos sociales. En distintas culturas antiguas se establecieron normas morales y religiosas que promovían el respeto a la vida y a la propiedad. Con el paso del tiempo, estos principios fueron evolucionando hasta convertirse en leyes escritas y sistemas jurídicos más organizados. Este proceso histórico demuestra que la búsqueda de justicia ha sido constante en la humanidad. Y aunque el concepto moderno surgió en el siglo XX, la idea de proteger ciertos derechos viene desde hace miles de años. El Cilindro de Ciro es considerado por muchos historiadores como uno de los primeros documentos que hablaba de la libertad religiosa y de ciertos derechos básicos para los pueblos conquistados. Más adelante, en la Edad Media, la Carta Magna marcó un momento histórico muy importante. Antes de ese documento, el rey tenía el poder absoluto. Con la Carta Magna se estableció que incluso el rey debía obedecer la ley. Esto cambió la forma de entender el poder político y sentó las bases para los sistemas democráticos actuales. También en Grecia y Roma se hablaba del derecho natural, que sostenía que existen principios universales de justicia que no dependen de un gobierno. Todo esto fue preparando el camino
para que siglos después se formularan formalmente los derechos humanos. A continuación, mi compañero Arturo les hablará sobre la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que defendió la razón, la libertad y la igualdad. Pensadores como John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau influyeron en el reconocimiento de los derechos naturales. La Ilustración no solo promovió la libertad y la igualdad, sino que también impulsó la idea de la división de poderes, proponiendo que el gobierno debía estar separado en distintas funciones para evitar abusos. Este movimiento fortaleció el pensamiento crítico y cuestionó la autoridad absoluta de los monarcas. También promovió educación como herramienta para formar ciudadanos conscientes de sus derechos. Declaraciones históricas. La Declaración Histórica de la Independencia de Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconocieron derechos como la igualdad, la libertad y la propiedad en el año 1789. Las declaraciones del siglo XVIII marcaron un cambio importante, transformando ideas de filósofos en documentos políticos formales. Estos textos influyeron en constituciones posteriores en distintos países y ayudaron a difundir el principio de soberanía popular. Además, establecieron que los derechos no eran concesiones del gobierno, sino garantías que debían reconocerse oficialmente. Yo les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen de Adolf Hitler, se cometió el Holocausto y graves violaciones a los derechos humanos. El conflicto bélico dejó millones de víctimas y evidenció la necesidad de una cooperación internacional. Los juicios posteriores a la guerra establecieron que los crímenes contra la humanidad no podían quedar impunes, es decir, se tenían que juzgar, incluso si estos eran cometidos por autoridades estatales. Este procedente fortaleció la idea de que la protección de la dignidad humana es responsabilidad de toda la comunidad internacional. En otras palabras, la Segunda Guerra Mundial fue una de las tragedias más grandes de la humanidad. El régimen nazi persiguió y asesinó a millones de personas, principalmente a judíos, pero también a gitanos, personas con discapacidad y opositores políticos. El Holocausto mostró hasta qué punto puede llegar la discriminación y el odio, cuando no existen límites ni protección internacional. Esto generó un profundo impacto en la comunidad internacional y llevó a reflexionar sobre la necesidad de proteger los derechos humanos a nivel global. También les voy a hablar sobre la creación de la ONU. En el año 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas para mantener la paz y proteger los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas fue creada con la finalidad de evitar nuevos conflictos mundiales y fomentar el diálogo entre naciones. Además de promover la paz, la organización desarrolla programas relacionados con educación, salud, desarrollo sostenible y ayuda humanitaria. Su estructura incluye organismos especializados que trabajan en diferentes áreas para garantizar derechos fundamentales. En otras palabras, después de la guerra, los países entendieron que necesitaban una organización internacional que evitara otro conflicto mundial. Es así como nació la ONU. Su misión principal era mantener la paz, pero también tenía que proteger los derechos humanos. La ONU reunió representantes de diferentes países para crear un documento que estableciera derechos universales para todas las personas del mundo.
Este fue un enorme paso hacia la gran cooperación internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene 30 artículos en los que se le reconoce y garantizan derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Entre estos derechos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, al trabajo, a la seguridad y a no ser discriminado por razones de raza, religión, género, idioma u opinión. Este documento fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como respuesta a los hechos trágicos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no es una ley obligatoria que los países estén forzados a cumplir, tiene una gran importancia moral, ética y política en todo el mundo. Además, ha servido como base para la creación de tratados internacionales y constituciones nacionales que sí tienen carácter obligatorio. La declaración marcó un momento muy importante en la historia, ya que por primera vez se estableció que todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin importar su origen o condición. Desde entonces, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, con el fin de promover el respeto, la igualdad, la dignidad y en todas las sociedades conjunto y responden a problemas globales. Entre ellos se encuentran el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo. Estos derechos muestran la importancia de la cooperación entre países y demuestran que los derechos humanos siguen adaptándose a los cambios del mundo moderno. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones, lo que permite entender cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y según las necesidades de la sociedad. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos protegen las libertades individuales y buscan evitar abusos por parte del Estado. Algunos ejemplos son el derecho al voto, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a un juicio justo. Su objetivo principal es garantizar la libertad y la participación de las personas en la vida política. La segunda generación está formada por los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos requieren que el Estado actúe para asegurar condiciones de vida digna. Incluye el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la seguridad social. Se reconoce que no basta con tener libertad si las personas no cuentan con recursos necesarios para vivir dignamente. La tercera generación comprende los derechos colectivos o de solidaridad. Estos protegen a comunidades y pueblos en conjunto y responden a problemas globales. Entre ellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz y el derecho al desarrollo. Los derechos humanos en México. En México los derechos humanos están protegidos por la Constitución y fortalecidos por la Reforma de 2011. En México los derechos humanos han sido fortalecidos mediante reformas constitucionales que amplían su reconocimiento y jerarquía jurídica. Actualmente los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un papel relevante dentro del sistema legal. Además existen mecanismos de protección tanto a nivel nacional como estatal que permiten presentar quejas y buscar reparación cuando se vulneran estos derechos. En México la Constitución reconoce los derechos humanos y obliga a todas las autoridades a respetarlos. La reforma de 2011 incorporó los tratados internacionales al marco legal mexicano. Sin embargo, todavía enfrentamos desafíos como la violencia de género, la discriminación, la desigualdad. Por eso es fundamental que como jóvenes conozcamos nuestros derechos y también nuestras responsabilidades. Los derechos humanos no solo son normas escritas, son herramientas para construir una sociedad más justa y respetuosa. Bueno, en conclusión, los derechos humanos son la base de una convivencia justa y pacífica.
Gracias a ellos hoy existen leyes que protegen la libertad de expresión, el derecho de la educación, a la salud y a la igualdad. Sin embargo, su cumplimiento no es automático. Requiere el compromiso de gobiernos, instituciones y ciudadanos. Respetar los derechos humanos significa reconocer el valor y la dignidad de cada persona y actuar todos los días para evitar la discriminación, la violencia y la injusticia.